Bueno, como veo que ya estamos muchos, voy a ir comenzando. Primero presentar, están con nosotros hoy Sergio Ruiz y Aleix Gasset de B2B Router. Ellos hoy nos van a hablar del futuro y los beneficios de la facturación electrónica, pero previamente yo os voy a contar un poco qué es la oficina Acelera Pyme y qué servicios ofrecemos. Bueno, antes de comenzar, sí que me gustaría deciros que podéis ir dejando las preguntas en el chat y al final de la sesión las responderemos. Ahí he abierto un turno de preguntas para poder contestarlas. Y nada, simplemente hoy, pues rápidamente presentaros qué es la Oficina Acelera Pyme, ¿vale? Es un proyecto del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que está destinado a construir el ecosistema de referencia de la transformación digital de las pymes. Está desarrollado por Red.es, que es una entidad dependiente de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Somos ya más de 140 oficinas Acelera Pyme repartidas por todo el territorio nacional. Nosotros estamos en Madrid a través de la Asociación de Empresas del Metal. Y nuestro objetivo al final es ser una ventana de consulta, tanto física como virtual, para cualquier tipo de duda que tengáis referente a la transformación digital, ya sea normativa, ayuda, estrategia o diseñar el plan de transformación. Entonces, rápidamente, estas son nuestras 3 líneas principales de actuación: servicios personalizados, como os decía. Recibimos consultas y dudas de cualquier pyme o autónomo. Intentamos dar respuesta ya sea presencial o de forma virtual. También hacemos auditorías digitales personalizadas, es decir, nos acercamos a las empresas y trabajamos con vosotros en diseñar esa hoja de ruta o ese plan de transformación. Y luego también somos un punto de contacto con habilitadores digitales o proveedores para que podáis desarrollar o implementar esas soluciones digitales en vuestra empresa. También realizamos talleres y eventos, como la jornada en la que nos encontramos hoy, con el objetivo de dar información y que sobre todo sea divulgativo. El objetivo que tenemos con este tipo de jornadas y workshops en el que descubrimos y conocemos de mano de expertos pues, diferentes soluciones digitales. Lo hacemos también desplazándonos a diferentes puntos de la Comunidad de Madrid, en colaboración con asociaciones empresariales y organismos públicos, y también lo hacemos de forma sectorial para determinados sectores o industrias en la que hablamos sobre casos de éxito aplicados a ese sector. Y por último, promoción. Bueno, pues a través de nuestra web y redes sociales, en las que os animo a seguirnos, pues vamos publicando contenido de interés en materia de digitalización. También hacemos una serie de micropíldoras o vídeos cortos formativos en las que en 1 o 2 minutos un experto nos cuenta o nos habla de terminología quizá un poco más compleja o tecnicismos del mundo digital. Intentamos hacerlo breve, directo y bastante coloquial, es decir, que todo el mundo lo pueda entender. Y luego también hacemos colaboraciones y alianzas estratégicas con diferentes organismos con el único fin de llevar pues, la transformación digital a cualquier punto de la sociedad. Y en resumen, bueno, esto es todo lo que os he contado. Esas son nuestras líneas de actuación desde la oficina Acelera Pyme. Pues eso, ser una ventana única donde cualquier empresa, como decía, de cualquier tamaño, puede acudir para resolver sus dudas. Analizamos con las empresas sus necesidades reales de digitalización, les informamos sobre ayudas, normativas, herramientas que hay a su disposición. También colaboramos con otros organismos y entidades públicas, difundimos a través de nuestra web y redes sociales contenido de interés y damos soporte en todo el proceso de digitalización. Y sin más, pues muchas gracias. Os dejo con Sergio Ruiz, que es el Country Manager de B2B Router, y con Aleix Gasset, que trabaja en el departamento de marketing, que os van a contar cuáles son los beneficios y el futuro de la facturación electrónica y cómo la ley cree y crece, pues va a afectar a los pequeños autónomos, a las pequeñas empresas y autónomos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Claudia. Gracias a ECIM por invitarnos y a todos los asistentes a la sesión. Vamos allá con la información. Vamos a hablar hoy de qué es una factura electrónica, de cuáles son los beneficios, de cuándo es obligatoria o cuándo ha sido obligatoria hasta la fecha, cómo se manda una factura a las administraciones públicas. Vamos a hablar también de una nueva ley que se ha publicado recientemente, la ley que crece, un poquito del programa Kit Digital, aunque creo que tenéis una sesión la semana que viene y será más práctica sobre este tema. Y finalmente vamos a dar un ejemplo práctico del uso de nuestros servicios.
Así que vamos allá. ¿Qué es una factura electrónica? Bueno, pues una factura electrónica es un documento que documenta una operación mercantil de compra-venta de bienes y servicios y que es soporte para el objeto del IVA. Es un documento que está regulado en la Ley General Tributaria, y ese documento, que era originariamente en papel, cuando tiene el mismo contenido pero su formato es electrónico en vez de ser en papel, pues es lo que consideramos una factura electrónica, que desde el 2003 tiene los mismos efectos legales que una factura en papel. A fecha de hoy, al menos conocéis todos dos facturas electrónicas. Conocéis el PDF, que probablemente muchos es el que utilizáis la mayoría de las ocasiones, y también conocéis, sobre todo los que tenéis que facturar a las administraciones públicas, los formatos estructurados, fundamentalmente XML Factura E, que es el formato en el que nos obliga a las administraciones públicas a hacerlo a día de hoy. ¿Vale? Entonces, a partir de ahora, cuando hablemos en el webinar sobre factura electrónica, nos vamos a referir a este último, a las facturas electrónicas con datos estructurados, porque este tipo de facturas va a desaparecer y vamos a ver luego por qué va a desaparecer. ¿De acuerdo? En principio, los beneficios de una factura pues son muy conocidos, ¿no? Ahorran costes de impresión y del envío postal. Un sello ya está en 75 céntimos a día de hoy. Agilita el ciclo de tramitación y cobro de las facturas. Si tardaba antes correos en enviar 4 días las facturas, pues son 4 días que podemos ganar de tiempo de medio de cobro. Automatiza la revisión y la aprobación de las facturas recibidas. Podemos hacer el matching contra el pedido, contra el albarán, hacer la contabilización automática. Además, todo eso lo puede hacer el ordenador y, por tanto, se reducen los errores de la persona que hace este trabajo. Con lo cual, los flujos de trabajo son mucho más rápidos y mucho más eficientes. También ahorra espacio de almacenamiento. Todos teníamos, cuando era en papel, un almacén de facturas o unas carpetas AZ, que hemos visto en muchas oficinas detrás del gerente, ordenadas perfectamente por años, que cuando han empezado a llegar las facturas electrónicas se ha complicado, porque tenemos facturas en papel, facturas electrónicas, unos imprimimos todas, otras tratamos de digitalizar todo para poner electrónico. Hay quien no tiene algún medio y, bueno, pues eso lo puede generar problemas, porque las facturas que llegan por correo pues algunas veces se pierden porque nos olvidamos de reenviarla donde debería ir, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, este es uno de los problemas que ahora mismo se tiene con el mix de facturas papel y electrónico. También se reduce el riesgo de recibir facturas falsas. Una factura electrónica generalmente viene firmada y nadie firma algo que, cuando está falsificando un documento, ¿no? Cuando lo falsificas, lo que quieres es que no sepan que lo has hecho tú. Si lo firmas, pues se produce el efecto contrario y, por tanto, nadie firma facturas falsas. Simplifica el comercio entre países, puesto que hay formatos comunes para toda la Unión Europea, que vamos a ver porque se van a poner muy de moda, y además se puede integrar con las aplicaciones internas de la compañía, agilizando todos los procesos y automatizando todos los procesos, tanto el envío a clientes como la recepción de facturas por los proveedores. Hasta hace pocos días, o digamos que todavía ahora, la factura electrónica era obligatoria solamente en dos casos. Uno, cuando el cliente es público, ¿vale? Una administración pública entendida de forma más genérica. Cuando es un ministerio, cuando es una comunidad autónoma, cuando es un ayuntamiento, pero también cuando es una universidad, o cuando es una mancomunidad, o cuando es una empresa pública. En todos esos casos hay que enviar factura electrónica, insisto, siempre factura electrónica estructurada, ¿vale? Y había una segunda obligación cuando eres subcontratista de la administración pública. Es decir, tu cliente es un cliente privado, pero ese cliente privado está a su vez trabajando para una administración pública con los bienes y servicios que tú le provees. Por ejemplo, una gran constructora está haciendo una autopista y resulta que pues, nosotros le estamos suministrando pues, simplemente el servicio de movimiento de tierras o el servicio de asfaltado de la carretera. ¿Vale? En ese caso, la administración pública, cuando paga al contratista principal, lo que quiere es asegurarse que los subcontratistas, que en gran medida han hecho la obra, pues cobran, y por eso, para las facturas de más de 5.000 euros, pues hay que enviarlas a través de un punto concreto que se llama FACE B2B, y así, cuando se va a pagar al contratista principal, pues la administración puede asegurarse que los demás también han cobrado, ¿no? Estas dos obligaciones están reguladas por la Ley de Impulso a la Factura Electrónica y por la Ley Contractor del Sector Público. Y hay que hacerlo a día de hoy todavía
en un formato que se llama XML factura. XML es una sintaxis, una forma de hablar para entendernos entre ordenadores, ¿vale? Y factura es el nombre que le hemos dado a un formato concreto escrito con esta sintaxis XML. Aunque en Europa hay otros dos formatos, VL y CI, que veremos que son los que pues van a ser también de uso común en España desde ya. Deberían de haber sido hace tiempo, pero lo van a ser desde ya mismo. A día de hoy, la factura electrónica en la administración pública no se envía al destinatario final. Generalmente se envía pues, a lo que podríamos denominar una estafeta de correos, ¿no? Lo llamamos punto general de entrada de facturas electrónicas porque así lo llama la ley, pero es la antigua estafeta de correos donde nosotros dejábamos un documento. Allí nos daban el acuse de entrada, de recibo de ese documento, y luego la estafeta se encargaba de distribuirlo dentro de la compañía o a las compañías que estuvieran detrás de esa estafeta, ¿verdad? Pues esto es un poco lo que hace el punto general de entrada. Cuando queremos enviarle una factura al Ministerio de Industria, no se la enviamos al Ministerio de Industria, se lo enviamos a un punto de entrada de facturas que se llama FACE, y luego este FACE es el que a su vez se lo envía al Ministerio. Igual que ocurre en FACE, ocurre en el resto de puntos de entrada. ¿Por qué hay más de puntos de entrada, más de uno? Aunque se llame punto de general, la ley lo llamaba punto único de entrada. Pues porque era el punto único de entrada para la Administración General del Estado. La Administración General del Estado sí tiene obligatoriamente que utilizar FACE, ¿vale? Pero el resto de administraciones, pues, como son autónomas, pueden hacer lo que ellos consideren. Algunas se han adherido a FACE, otras no se han adherido a FACE. Con lo cual, a día de hoy, pues sigue habiendo más de 50 puntos de entrada entre las administraciones públicas. Son conocidos en la Junta de Andalucía, el de Cataluña, el gobierno vasco tiene varios, uno para todo el gobierno, menos para la parte de salud, donde tiene otro que se llama, es el de Osakidetza, el del Servicio Salud Vasco. Y así, bueno, podríamos seguir hablando, no solo de comunidades autónomas, sino de ayuntamientos, empresas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hay excepciones, por ejemplo, la Comunidad de Madrid nunca creó su punto de entrada, dijo, pues si yo me puedo adherir a FACE, ya lo hago desde el principio. Y otras que habiendo creado su punto de entrada propia, como la valenciana, pues en un momento dijeron, ¿y para qué voy a tener yo un punto de entrada propio si FACE ya me da el servicio? Y si además los he tenido que conectar a los dos, con lo cual, pues Valencia hace tiempo que dejó en stand-by su punto de entrada, o mejor dicho, lo cerró, y a partir de ahí recibe facturas electrónicas. Pero bueno, en muchas ocasiones, como estos no están conectados entre sí, en todos los casos, pues hay que saber exactamente, y es una de las dificultades, saber exactamente en qué punto de entrada está nuestro cliente para hacerle llegar la factura electrónica, ¿vale? La factura decía que tiene que estar en un formato que es XML factura E, ¿vale? Y como hay que enviarla a esta estafeta de correo, este punto de entrada, y luego este punto de entrada la tiene que enviar al organismo, se encuentra con que hay organismos muy pequeños y hay organismos muy grandes, ¿vale? Si hablamos de una entidad local con una población de 300 o 400 personas, pues probablemente en el ayuntamiento esté el secretario, el interventor y poca gente más, y el alcalde, ¿vale? Y a partir de ahí, pues envíes casi como envíes una factura, le va a llegar a los tres sin ningún problema. Pero si estamos hablando de una entidad como el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, pues los señores de urbanismo tienen capacidad de contratación, los señores de obras públicas tienen capacidad de contratación, los señores de la Concejalía de Deportes tienen capacidad de contratación, etcétera, 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 y muchas veces están distantes hasta físicamente en diferentes edificios. Todas las entidades que tienen capacidad de actuación en la administración pública están identificadas con un código DIR3, ¿vale? Y casualmente son tres los códigos que generalmente hay que poner en una factura, en algún caso son 4, ¿vale? Generalmente son 3 códigos que hay que poner, al menos 3 mínimos, para, digamos, que la factura dentro del organismo receptor circule por aquel que la va a gestionar, la va a recibir, la va a tramitar y os la va a pagar. ¿Vale? Así que tenéis que poner el órgano gestor, la unidad tramitadora y la oficina contable, que son estos códigos DIR3. ¿Vale? Y bueno, pues una de las cosas buenas que tenía esta feta de correos es que este punto de entrada es que nos daba el sello, sabe el sello de entrada, ya la hemos recibido, a partir de ahí pues pueden empezar a contar los plazos que correspondan a efectos de cobro, ¿vale? Y además, pues los receptores finales pues son capaces de decir, mira, te la voy a pagar, no te la voy a pagar, estoy conforme, la rechazo porque no me has aplicado el descuento, etcétera, etcétera, etcétera. De tal forma que no hay que perseguir al cliente público para ver si te va a pagar, no te va a pagar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, esto es lo que ocurría en España y en
En Europa ocurre algo parecido. Ocurre algo parecido porque la directiva de facturación europea es una directiva que nos afecta a todos. Es la Directiva 55/2014, que obliga a todas las administraciones públicas a, en una fecha determinada, recibir facturas electrónicas de sus proveedores. La fecha determinada eran el 18 de abril del 2019 o para las entidades menores el 18 de abril del 2020, un año más de plazo. Y esos plazos se establecían a raíz de que la propia directiva decía, bueno, no vamos a hablar 18 lenguajes de facturas electrónicas, los españoles ya están hablando uno, los italianos ya están hablando otro, igual que aquí existe el Factura pues los italianos tienen uno que se llama Factura PA y los alemanes tienen dos, uno que se llama X-Rechnung y otro que se llama Zugferth o alguna otra cosa parecida, así impronunciable. Y así sucesivamente en los diferentes países, ¿no? La Comunidad Europea tiene, la Unión Europea tiene obligación de generar un modelo y un marco común de actuación de todos los países miembros. Y entonces lo que estableció es que todas las administraciones públicas debían de aceptar los mismos formatos para que cualquier pyme pudiera licitar en cualquier país de la Unión. Los grandes tienen capacidades de hacerlo, pero muchas veces las pymes no, y a lo mejor tenemos el servicio y el precio adecuado para que nos contratara, pues a un español nos contratara pues alguien en Francia, en Portugal, en Alemania o en Suecia, ¿de acuerdo? Entonces, la Unión Europea lo que estableció es en esa directiva pues que debería haber unos formatos comunes que se publicaran en el boletín oficial de la Unión Europea. Y estos formatos comunes son esos dos que he citado antes, que se llaman Cross Industry Invoice y VL, que los volveremos a ver en breve, ¿vale? Y de los que vamos a saber mucho. Antes de hacer esto, la Unión Europea dijo, oye, voy a hacer un proyecto transfronterizo para ver cómo todos los países podéis intercambiar con el mismo modelo, ¿vale? Y para que los problemas de redes pues se eliminen. Entonces, creó un proyecto que se llama PEPOL. PEPOL es el acrónimo de Pan-European Public Procurement Online, que generó una red donde todos los países se pueden intercambiar documentos, una red donde todos los puntos de entrada de los países de toda Europa están, a excepción de un país, que desgraciadamente somos nosotros, ¿no? Salvo raras excepciones, como las entidades, las administraciones públicas catalanas, que sí están en PEPOL, pues el resto hay que saberse el punto de entrada. Sin embargo, para enviar una factura a Francia o para enviar una factura a Alemania, se la envía a PEPOL y ya PEPOL se encarga sin tener que saberme los diferentes puntos de entrada que existen en los diferentes países. Además, en algunos países como Francia solo hay uno y en otros países como Alemania pues son como nosotros, también descentralizados y hay más de un punto de entrada, ¿no? Entonces, esta red está prácticamente en todos los países de la Unión Europea, no es solo para facturas, sino para cualquier documento de la cadena de suministro y utiliza como estándar principal uno de estos formatos, que es VL, uno de los formatos. De ahí, de hecho, salió la obligación de la directiva de utilizar VL, pero como la directiva no quería que fijarse en una sola sintaxis, ¿vale? En una sola tecnología, porque bueno, pues ya sabemos que muchas veces por determinadas circunstancias surge otra, pues dijo, al menos vamos a poner dos. Y cogió otro estándar de la ONU que es Cross Industry Invoice, ¿de acuerdo? Entonces, estos dos formatos viajan perfectamente a través de esta red, ¿vale? Y la conexión a PEPOL se hace a través de empresas certificadas, lo que se llama Access Point, ¿vale? Serían similares, digamos, a estos puntos de entrada que hemos visto. Y bueno, pues desde el 2011, uno de esos Access Points somos nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, así es como está el tema de la facturación o de las obligaciones de facturación, tanto en España como en Europa. Es obligatorio para las administraciones públicas y en formatos todos los países de la Unión Europea deberían de aceptar, de hecho lo hacen, salvo, insisto, algunos puntos de entrada españoles, dos formatos que son los mismos para todos y la inmensa mayoría lo hacen a través de PEPOL y esperemos que nosotros nos unamos en breve. A partir de ahí, ¿qué va a ocurrir con la factura? Pues que obviamente la factura fuera del entorno de la administración pública, donde ya es obligatoria, pues se va a ir extendiendo. La factura en papel va a ir desapareciendo y la factura electrónica pues va a ir cogiendo impulso. De hecho, en muchos países ya es el único medio, ¿no? Si nos fijamos en todos los países de Iberoamérica, desde el norte en México hasta el sur en Chile o Argentina, pues desde hace muchos años
Chile fue el primer país que lo hizo en Latinoamérica, la factura electrónica es absolutamente obligatoria en todos los casos. Yo sé que cuando la pongamos aquí, muchos vais a decir, esto es un problemón de narices, pero resulta que si nos fijamos en otros países que teóricamente tienen menos medios que nosotros técnicos, ¿vale? Pues resulta que lo lleva la factura electrónica implementada en todos los casos desde hace muchos años. De hecho, en Europa también hay un caso, ¿vale? Desde el 1 de enero del 2019 en Italia el 100% de las facturas son electrónicas. Solo hay una excepción, que seas autónomo y factures al año menos de 30.000 euros. O sea, un autónomo muy pequeñito, ¿vale? Solo en ese caso la factura no tiene por qué ser electrónica, en el resto tiene que ser electrónica. Y en España también lo va a ser porque el gobierno así lo ha decidido y lo vamos a ver ahora. Si no lo hubiera decidido, ¿vale? Pues hay un informe del Parlamento Europeo de febrero de este año que le dice a la Comisión que estudie la posibilidad de introducir la facturación electrónica de aquí a 2023, es decir, al año que viene en toda la Unión Europea. Informe que estáis viendo en pantalla, ¿vale? Como decía, el gobierno se ha adelantado a esa posible petición de la Unión Europea, ¿no? Y ha establecido la obligatoriedad de la emisión y recepción de facturas electrónicas a través de la Ley 18/2022 del 28 de septiembre pasado de creación y crecimiento de empresas, que es más conocida en los medios como Ley Crea y Crece, ¿vale? Esta ley que se publicó el día 29 de septiembre lo que hace es modificar la normativa actual sobre facturación electrónica y lo que trata es de muchas cosas sobre en relación a las pymes, y una de las que trata de mejorar es la financiación de las pymes. Es decir, la factura electrónica no se establece porque sea algo pues muy novedoso, muy moderno o porque queramos reducir costes, sino la ley la establece así como medio, no como fin, como medio para controlar la morosidad en las operaciones comerciales, especialmente lo que hace referencia a las pymes. Es decir, sabiendo que en los entornos de latinos del sur de Europa, portugueses, españoles, italianos, griegos, se paga tarde, mal y nunca, como todos sabemos, lo que no suele ocurrir pues de media Europa para arriba, ¿vale? El gobierno lo que dice es voy a controlar que los 60 días de plazo máximo de pago se cumplan. Y voy a poner los medios son la factura electrónica para que se comunique la fecha teórica de pago, voy a decir cómo el pagador me tiene que comunicar la fecha real de pago y al que se pase de los 60 días, que es el máximo, pues tendré capacidad de sanción, ¿vale? Para eso se establece la factura electrónica. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo. Aquí tenéis el enlace a la ley por si alguno tiene luego interés en leérsela de forma completa, aunque vamos a ver pues lo principal. ¿Qué comporta la legislación? Bueno, pues la legislación lo que comporta es que dice esto es literal, lo que dice la ley, todos los empresarios y profesionales deberán expedir, remitir y recibir facturas electrónicas en sus relaciones con otros empresarios o profesionales. Es decir, ¿a un particular le tienes que emitir factura electrónica? No. Pero a una empresa y a un autónomo le tenéis que emitir factura electrónica, ¿vale? O sea, si tenéis un restaurante y voy a comer yo con mi familia, pues, y lo pago yo, pues no me tenéis que dar más que el ticket de toda la vida o la factura en papel, si así lo estimáis. Pero si voy yo a comer en una comida de trabajo y al final pido factura para B2B Router, que es el que va a pagar la factura, ¿vale? Para mi empresa, en ese caso sí tenéis obligación si el restaurante tiene obligación de emitirme factura electrónica, porque es un empresario que factura a otro empresario, ¿de acuerdo? Hasta ahora la obligación era solo de expedir y también está la obligación de recibir, porque claro, nuestros proveedores también tienen que emitir, ¿de acuerdo? Con lo cual nosotros tendremos la obligación de recibirla. Y además no solo eso, como hemos explicado, la factura era un medio para cortar el tema de la morosidad, con lo cual no vale solo con emitir la factura, el destinatario tendrá que decir la he recibido, no la he recibido, la he aceptado, la he rechazado, etcétera, etcétera, para que se puedan hacer las subsanciones correspondientes en su caso y a partir de ahí se vuelva a emitir la factura y se abone en los plazos correspondientes, ¿de acuerdo? Con lo cual las obligaciones no son solo de emitir y recibir, sino también de proporcionar el estatus a la parte contraria para que sepa cómo actuar. Hay algo que os seguro que os ha pasado, visto alguno de los asistentes y lo conoce bien. Hay plataformas que a día de hoy no garantizan la interconexión e interpretabilidad gratuita con los demás. La factura es un documento
que se emite por obligación tributaria, ya lo hemos comentado al principio, y que el destinatario está obligado a recibir, igual que el emisor está obligado a recibir por obligación tributaria. Pero sin embargo hay quienes dicen, bueno, pues yo tengo cautivo a mi cliente receptor y a este cliente receptor pues o me pagas a mí o no le envías la factura y así no cobras, ¿vale? Con lo cual nos están chantajeando para que esto sea así, ¿vale? Hay muchas plataformas que hacen esto. Entonces, este tipo de plataformas pues tendrá que garantizar a partir de la entrada en vigor de la ley la interconexión interoperable gratuita de tal forma que cada uno elijamos a la que queramos y no lo hagamos mediante el chantaje al que nos someten determinados clientes o determinados clientes con estas plataformas, ¿de acuerdo? De hecho, dice expresamente, el receptor de la factura no podrá obligar a su emisor a la utilización de una solución, plataforma o proveedor de servicios de facturación electrónica predeterminado. ¿De acuerdo? Esto ya era conducta colusoria antes, según la Ley de Defensa de la Competencia, pero ahora expresamente lo pone, ¿vale? Por cuando os encontréis alguno que os dice, no, me lo tienes que hacer a través de fulano, pues que sepa fulano que no puede solicitar esto, ¿vale? Y que está contraviniendo la ley. Este desarrollo, y se refiere aquí la ley al desarrollo reglamentario, ahora veremos qué es eso, se realizará admitiendo como válidas al menos la lista de sintaxis contenida la decisión de ejecución tal. Vale. Esta decisión de ejecución es la que os decía, que era la de publicación de las sintaxis de referencia, es decir, la que publicaba que VL y Cross Industry Invoice eran los formatos que debían admitirse en toda la Unión Europea, no la de Facturae, ¿vale? Porque Facturae es un formato local. Entonces, ahora la nueva ley dice admitiendo como válidas al menos, es decir, los formatos obligatorios son estos, VL y Cross Industry Invoice, ¿vale? Facturae es un formato que también se deberá tener en cuenta porque es la realidad del uso de facturas electrónicas, ¿vale? Y como dice la propia norma, de forma que se minimice en lo posible el esfuerzo de cumplimiento y adaptación de las empresas que ya las usan. Pero a partir de aquí, de la publicación de la ley, VL y Cross Industry Invoice empiezan a ser los formatos estándares y el Facturae que hemos venido utilizando solamente a nivel local, ¿vale? Pues empieza a ser lo que los técnicos llaman el legacy, la herencia, eso que tenemos que quitarnos y que algunas veces nos da algo de guerra. Y bueno, pues para todos aquellos que incumplan la legislación, ¿vale? En concreto este artículo 12, que es donde está todo esto, pues hay sanciones de hasta 10.000 euros, ¿vale? ¿Cuándo entra en vigor la ley? Pues la ley obviamente ya ha entrado en vigor, ¿vale? Pero en concreto en el artículo 12, que es el que hace referencia a la factura electrónica, se distinguen dos plazos. Dice, desde que se realice el desarrollo reglamentario, y el desarrollo reglamentario tiene un máximo de 6 meses desde la publicación de la ley, es decir, que como se publicó el 29 de septiembre, el desarrollo reglamentario debe estar publicado el 29 de marzo, pues aunque por las noticias que tenemos, probablemente esté publicado antes de final de año, ¿vale? Pues a partir de que se publique, y en todo caso, como mucho desde esta fecha, habrá para las empresas que facturen más de 8 millones de euros, un año de adaptación. Es decir, si el reglamento se publicara el último día posible, el 29 de marzo, pues las empresas tendrían de más de 8 millones 29 de marzo para estar completamente adaptadas. Es decir, el proyecto lo tienen que hacer antes, no hay que empezar aquí a hacerlo. Aquí ya tiene que estar operativo, ¿vale? Y para el resto de las empresas, a los 2 años. ¿Vale? Las empresas de menos de 8 millones tendrán hasta como máximo el 29 de marzo del 2025. Digo con máximo, insisto, porque si se publica antes de final de año, pues será a finales del 2024. ¿Vale? Aquí tendrán que hacer el proyecto para estar adaptados. Es verdad que una empresa de menos de 8 millones y una de 8 millones pues también comercian, con lo cual habrá veces en los que el de 8 millones dirá, oye, mándame factura electrónica, y el pequeño dirá, no, yo todavía no estoy obligado. Bueno, pues aquí las relaciones más que legales, las relaciones entre cliente y proveedor, las relaciones mercantiles, que vienen fijando por otra parte si se hace factura electrónica, o sea, hay muchos clientes, por ejemplo, y nadie facturaría a Carrefour ya en papel, ¿no? Porque Carrefour lo primero que te exige para ser proveedor tuyo es que firmes un contrato donde tú mismo te obligas a enviarle factura electrónica. Bueno, pues esto también puede ocurrir en estas circunstancias, y esto, aunque no sea obligatorio por requisito legal, es obligatorio porque tú te has obligado, igual que te has obligado a un acuerdo de nivel de servicio, a un precio, a un producto concreto y determinado, ¿vale? Y marco estos 3 puntitos, que luego los vamos a ver, y son los puntos en los que el gobierno pues solicita subvención. Perdón,
en los plazos en los que el gobierno, hasta los que el gobierno da a subvención a 3 tipos de empresas que vamos a ver ahora, ¿vale? Y así tenéis todo el mismo cronograma. Entonces, con la ley Cree y Crece, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Pues mira, hasta ahora teníamos que hacer facturación al cliente solo cuando el cliente era público, con lo cual, como eran solo 2 o 3 o 5 al mes, pues lo hacíamos de forma manual. Pues ahora, como van a ser para muchos clientes, lo que tiene que ser es de una forma automática. Claro, esto lo hacíamos solo para clientes, pero insisto, como nosotros somos los clientes de nuestros proveedores que también tienen que emitir factura electrónica, pues ahora lo que tenemos que hacer es un proyecto de recepción, ¿vale? Antes la recibimos por mail y hacíamos la contabilización manual, ahora las tendremos que recibir. Ojo, que vamos a recibir un XML que a lo mejor no lo entendemos bien y lo normal es que ya que lo recibamos y el ordenador lo va a entender perfecto, haga la contabilización automática o semiautomática. Estos formatos que teníamos antes, papel o PDF, o también el Facturae, ¿vale? Se van a convertir en que VL Cross Industry Voice como estándares de obligado cumplimiento más Facturae como legacy van a ser los facturas obligatorios, con lo cual PDF tiende a desaparecer, como he dicho al principio, en la relación entre empresas, no en la relación a particulares, ¿eh? Más, en cuanto a los activos, pues yo soy consciente de que muchas empresas dicen, oye, para la contabilización estoy haciendo proyectos de digitalización, ¿vale? Me he comprado un escáner o me he comprado un escáner, un OCR y demás. Bueno, esto desaparece, porque el escáner es necesario cuando la factura es en papel o cuando la factura es un PDF y a partir de ahí hay que hacer OCR para entender qué demonios dice la factura. Pero en una factura electrónica esto ya viene todo perfectamente tabulado dentro del fichero, con lo cual el ordenador no se equivoca, no hay que hacer OCR, no te hace falta escáner, ¿vale? Lo que sí necesitas es un servicio de recepción de facturas electrónicas conectado con MediaMonk, ¿vale? Y por último, comentaba el problema del archivo. Teníamos un archivo físico o un archivo físico y electrónico a la vez, ¿vale? Y muchas veces no sabíamos dónde demonios habíamos puesto esta factura y algunas veces algunas de las que habían venido por correo no había llegado al archivo y justo qué mala suerte que el inspector que viene justo por la que pregunta, ¿de acuerdo? Bueno, y eso pues nos causa problemas de sanción incluso. Bueno, pues para que eso no ocurra lo que hay que tener es un archivo electrónico con garantías donde podamos acudir cada vez que lo necesitemos y todo eso esté perfectamente, bueno, pues todas las facturas perfectamente ordenadas al objeto de las que las encontremos absolutamente siempre. Bien, dicho lo cual, la propia ley que establece la factura electrónica, como decía, como medio para mejorar la financiación de las pymes, establece un programa de ayudas porque entiende que las pequeñas y medianas empresas pues, pueden tener problemas de cumplimiento, ¿vale? Esto lo hace con fondos de la Unión Europea a través de un proyecto, un programa que se llama Key Digital. Estas ayudas son de hasta 12.000 euros para las empresas que tienen entre 10 y menos de 50 empleados, de hasta 6.000 euros entre las que tienen entre 3 y menos de 10 y hasta 2.000 euros para los que son autónomos o tienen hasta menos de 3 empleados, ¿de acuerdo? Entonces, todos los que estéis aquí, de 50 empleados, perdón, de 49, porque es menos de 50 para abajo, podéis solicitar ayudas para la implementación de la facturación electrónica. Para las del segmento 1 hasta 50 empleados, el plazo se prorrogó en septiembre hasta el 14 de marzo. Las del segmento 2 empezó el día 2 de septiembre y es hasta el 1 de septiembre del 23, un año. Y las del segmento 3 pues van a empezar la semana que viene. Como decía, AECIM va a daros una charla. Perdona, Sergio, este jueves, el día 20. Ah, este jueves, pues eso, corregimos. Este jueves AECIM nos lo va a explicar muchísimo mejor que yo paso por aquí un poquito de prisa, ¿vale? Y tenéis como máximo hasta el 19 de octubre para solicitar la ayuda. La ayuda no la podéis gastar en lo que queráis. Yo es que lo quiero porque me quiero comprar un ordenador. No, pues para comprarte un ordenador no vale. Es solo para este tipo de soluciones, ¿vale? Una de las cuales es factura electrónica, ¿vale? Con lo cual, como tienes que utilizarla en varios sitios y esto va a ser obligatorio, pues presta especial atención, ¿vale? Marcamos factura electrónica y también marcamos gestión de procesos por una razón. Factura electrónica llama el gobierno a emitir facturas electrónicas a los clientes, ¿vale? Y en gestión de procesos ha incluido el gobierno la recepción de facturas y la contabilización de los procesos automatizados. Entonces, digamos que entre lo uno y lo otro, que son las dos obligaciones legales, pues en función del tamaño de compañía, pues tendréis hasta 8.000, hasta 5.000 o hasta 3.000 euros para ponerlo en marcha, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, que no se os pasen estos plazos y solicitarlos. A partir de ahora,
Seguro que os han quedado dudas sobre lo que he comentado, irlas incluyendo en el chat para que las podamos decir al final, ¿vale? Y ahora lo que os va a explicar mi compañero Alex es pues una plataforma gratuita que existe para facturar, para cumplir lo que ahora mismo es obligatorio, para facturar las administraciones públicas. Cualquiera de vosotros la puede utilizar simplemente dándose de alta y utilizándolo, porque sabéis que el gobierno puso en marcha una plataforma Factura hace mucho tiempo, pero que ya no tiene soporte y que ya en determinadas plataformas de Windows deja de funcionar, con lo cual aquí tenéis un servicio que os permite hacerlo sin mayor problemas. Aleix, cuando quieras. Hola, buenos días. Creo que ya podéis ver la pantalla, así que voy a empezar. Bueno, básicamente lo que hemos hecho desde B2B Router es crear una plataforma online que lo que permite es a las empresas enviar y recibir documentos electrónicos, entre ellos la factura electrónica, y permite hacerlo con empresas públicas y privadas, ya sean nacionales o de todo el mundo prácticamente, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho es crear varios planes que intentan adaptarse a las necesidades de cada empresa, y entre ellos un plan que es totalmente gratuito, que lo que permite es bueno, a las empresas empezar a iniciarse en los procesos de facturación electrónica. Se trata de un plan que no tiene límite de facturas, ni tiempo, ni de clientes, ¿vale? Bueno, como os comentaba, B2B Router es una plataforma online. Si buscáis en Google, B2B Router es la primera opción que os sale, y esta esta página que veis por pantalla es nuestra página web. Y lo que tenéis que hacer en primer lugar, si queréis trabajar con nosotros, es utilizar la opción de registrarse, donde os pedimos un correo electrónico, una contraseña. Tenéis que aceptar las condiciones y darle a continuar. Luego os enviamos un correo electrónico de activación con un botón donde bueno, podéis apretar el botón y podéis activar vuestra cuenta, y ya estáis listos para acceder a B2B Router, ¿vale? Para entrar, simplemente tenéis que introducir vuestro correo, la contraseña, y accedéis. Y cuando accedéis por primera vez, la primera pantalla que vais a ver es la siguiente, ¿vale? Como veis aquí a la izquierda tenemos varios pasos que tenéis que seguir para poder crear vuestra empresa, y el primero de todos es seleccionar el país de vuestra empresa e introducir el NIF, ¿vale? Una vez hecho esto, le dais a continuar y accedéis a datos fiscales, donde podéis introducir los datos fiscales de vuestra empresa, nombre, dirección, etcétera, etcétera. Cuando acabéis, le volvéis a dar a continuar y finalmente podéis introducir los datos de la persona de contacto, ¿vale? Una vez hecho esto, volvéis a darle a continuar y vuestra empresa ya se habrá creado en B2B Router, y tendréis activadas todas las opciones, ¿vale? Desde este engranaje de la parte superior podéis volver a la configuración de vuestra empresa. Voy a datos fiscales, que es esta información que hubiéramos rellenado ya en este paso que acabo de contar, y seguidamente tenéis que ir navegando a través de las diferentes secciones que veis aquí en la parte superior para seguir introduciendo información o acabar de configurar vuestra empresa, ¿vale? La siguiente opción es la de registro mercantil, donde podéis introducir vuestro registro mercantil si queréis, pero no es obligatorio. Luego tenemos la sección de los impuestos. Por defecto, B2B Router crea aquellos impuestos que son más comunes para vuestro país, ¿vale? Aquí ya veis que son diferentes, porque yo he tocateado un poco el sistema, pero bueno, veréis que tendréis una lista larga. Podéis eliminar algunos de esos impuestos si no tenéis que usarlos, y utilizando esta opción de la basura, y podéis además añadir otros impuestos utilizando la opción de añadir nuevo impuesto, ¿vale? Simplemente tenéis que seleccionar el nombre, por ejemplo IVA, introducir un porcentaje. Podéis marcarlo por defecto si queréis. Esto quiere decir que se va a aplicar en vuestras facturas por defecto, aunque podréis modificarlo si queréis. Podéis asignarle una categoría, por ejemplo exento, y además, si es el caso, se activa una opción donde podéis añadir el motivo de exención, ¿vale? Una vez hecho esto, importante ir a la parte inferior y guardar los cambios. Una vez configurados los impuestos, podéis ir a la forma de pago, donde podéis añadir vuestras cuentas bancarias que luego vais a introducir en las facturas para recibir el pago, ¿vale? El concepto es el mismo que con los impuestos. Desde el icono de la basura podéis eliminar cuentas bancarias, y también podéis añadir de nuevas, ¿vale? Desde nueva cuenta bancaria
podría empezar a añadir mi cuenta bancaria. Puede ser un IBAN o una cuenta bancaria. Tenéis que introducir la codificación en esta opción. Podéis añadir el BIC si queréis, aunque no es obligatorio, y además le podéis asignar un nombre a vuestra cuenta bancaria, ¿vale? Y como siempre, importante guardar los cambios en la parte inferior. Luego tenemos la sección de conexiones, desde donde podéis configurar algunas conexiones de vuestra cuenta. Por ejemplo, podéis configurar vuestro correo electrónico o el servidor de correo de vuestra empresa. Esto quiere decir que si enviáis facturas a través de correo electrónico en formato PDF o otros formatos electrónicos, si tenéis configurada esta opción, el envío se va a producir directamente desde vuestro servidor en lugar de desde el servidor de B2B Router, ¿vale? Luego tenemos EDI, que es un tipo de factura electrónica. Tenemos la red PEPL, que es esta red internacional de intercambio de documentos electrónicos que os permite pues, enviar a la administración pública europea y en algunos casos a algunas empresas privadas. Tenemos SDI, que solamente sirve para Italia, y luego tenemos la configuración o la conexión de algunos puntos generales de entrada, que son, por ejemplo, las comunidades del País Vasco, las Castillas, a La Rioja, etcétera, etcétera, que, bueno, simplemente piden que te registres en su portal, te dan unas credenciales, o sea, un usuario y una contraseña, luego tienes que introducir aquí para poder empezar a facturarles. Luego tenemos la sección de personalización, desde donde se pueden personalizar muchos aspectos de vuestra cuenta. Hay muchos, no voy a entrar en detalle, pero por ejemplo, uno de los más usados son las notificaciones por correo electrónico, ¿vale? Por ejemplo, si yo introduzco aquí mi correo electrónico, recibiría a través de correo avisos cada vez que mis facturas han sido rechazadas, ¿vale? De esta manera, no necesito entrar a mi cuenta de B2B Router si una de mis facturas ha sido rechazada. Luego tenemos las unidades organizativas, desde donde podéis crear sedes, departamentos o delegaciones de vuestra empresa que utilicen el mismo identificador o el mismo NIF, pero que tengan un nombre diferente o una dirección diferente. Y finalmente tenemos la sección de usuarios, donde podéis añadir diferentes usuarios para que trabajen directamente desde vuestra cuenta, ¿no? Si tenéis diferentes personas en vuestro departamento de administración, pues cada persona puede tener su propio usuario. Y además lo que se hace algunas veces es crear un usuario para invitar al gestor de tal manera que puede descargar las facturas, ver la información y realizar las gestiones que necesite, ¿vale? Entonces, hasta aquí habríamos configurado la empresa. El siguiente paso sería, a través de este menú principal, acceder a contactos, desde donde podéis crear a vuestros clientes y proveedores. Veis que ya tengo un listado aquí. Para crear un nuevo cliente o proveedor, tengo que utilizar la opción de nuevo cliente o proveedor. Y en este punto hay uno de los beneficios de trabajar con B2B Router, ¿vale? Y es que tenemos un directorio con empresas públicas y privadas de todo el mundo prácticamente. Y entonces lo que pasa es que si yo voy a crear mi cliente e introduzco su NIF, veis que tenemos que ir navegando a través de estas secciones que veis en la izquierda. Primero es la identificación, o sea, el NIF. Ya lo he introducido, lo doy a continuar. Y ahora paso a datos fiscales. Lo que ha pasado aquí es que los datos se han rellenado de forma automática, ¿vale? Se trata de la Comunidad de Madrid y además el directorio de B2B Router ya me avisa que la Comunidad de Madrid es una empresa verificada por nosotros, ¿vale? Hecho esto, simplemente tendría que darle a continuar. Accedo a la sección de método de entrega, que es donde tengo que configurar cómo quiero realizar el envío de la factura y el formato. Una vez más, o en este caso, se ha configurado de forma automática, por lo que, bueno, ya veis que se ha seleccionado FACE y simplemente podría seguir adelante. Pasaría a forma de pago, donde puedo seleccionar la forma de pago de las facturas. Se trata de la forma de pago por defecto, aunque puedo dejarlo así, no es obligatorio. Y finalmente puedo seleccionar el idioma, ¿vale? Que, bueno, en este caso se configura también de forma automática, aunque podría modificarlo. Le doy a continuar y el cliente se crea. Como veis, tiene un check de empresa verificada. Y en este punto ya podría empezar a crear la factura, ¿vale? Voy a modificar este cliente porque quiero mostraros por qué es tan importante el directorio de B2B Router. Si modifico el cliente, veis que ahora mismo no podría modificar ningún dato, pero
si le doy a modificar, veis que, bueno, B2B Router ya me avisa de que me he desvinculado del directorio o de los datos del directorio y ahora ya podía modificar los datos, ¿vale? Entonces me voy a método de entrega, que es donde configuro cómo quiero enviar la factura y veréis que ya de entrada hay diferentes opciones, ¿vale? Esta es simplemente para enviar un correo electrónico con un enlace, de tal manera que el receptor clica en el enlace y se puede descargar la factura. Este es el típico correo electrónico donde adjuntamos la factura, ¿vale? Y además podéis enviarla utilizando diferentes formatos, ¿vale? Los estructurados español y europeo y el formato PDF. Y luego tenemos red abierta, que son redes abiertas donde generalmente están las administraciones públicas. Si utilizo el desplegable de método, veréis que tenemos un montón de opciones, ¿vale? Solo para España ya hay todos estos puntos generales de entrada. Aparte, pues tenemos ePriori y PEPOL para Europa, Chorus Pro para Francia, SDI para Italia, Portugal, etcétera, etcétera, incluso algunos para Australia, Nueva Zelanda y Singapur, ¿vale? Generalmente el usuario cuando quiere enviar una factura no conoce a través de qué reto o qué opción tiene que enviar la factura y por esto es tan importante nuestro directorio, ya que te configura esto de forma automática y no tienes que preocuparte de realizar esta configuración que generalmente crea problemas, ¿vale? Luego tenemos red privada, que simplemente sirve para conectar con empresas privadas como por ejemplo Carrefour o conectar con otras plataformas similares a B2B Router. Y por último, no enviar y descargar, que sirve para, bueno, simplemente descargar la factura y enviarla de forma externa a B2B Router. Y simplemente quería mostraros esto para que vierais de la importancia del directorio y nada, vuelvo atrás, estábamos en este punto donde habíamos creado el cliente y el siguiente paso sería el de crear y enviar las facturas. Para ello, a través de este menú principal voy a facturas y veis que aquí ya tenemos algunas facturas creadas y en la derecha veis que tenemos el estado actualizado de las facturas, que esto es muy importante. Para crear una nueva factura, simplemente hay que darle a nueva factura nueva y factura. Y seguidamente tendríamos que seleccionar el cliente al que queremos facturar, ¿vale? Comunidad de Madrid en este caso. Aquí vuelve a aparecer uno de los beneficios de trabajar con B2B Router y de su directorio, ¿vale? Ya que, como veis, se ha activado la opción de unidad organizativa, que si recordamos para nosotros equivale a sedes, departamentos o delegaciones de una empresa principal, ¿vale? En este desplegable, si lo abrís, podéis encontrar todos los departamentos de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Con sus correspondientes códigos DIR3, que son esos códigos que son obligatorios para poder facturar a la administración pública. Si enviáis una factura sin código DIR3, seguramente esta factura no se va a llegar a tramitar nunca, ¿vale? Entonces, en este punto simplemente tendría que saber el departamento al cual quiero facturar de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, Consejería de Educación, y una vez seleccionado simplemente tengo que utilizar la opción de continuar. Y ya puedo empezar a crear la factura, ¿vale? Veis que en la parte superior tenemos diferentes secciones. Ahora me encuentro en datos generales, donde puedo introducir datos generales como el número de la factura, la fecha. Veis que aquí ya se han introducido los códigos DIR3 y además puedo añadir otros datos como el número de pedido, número de contrato, etcétera, etcétera. Una vez hecho esto, tendría que acceder a la sección de líneas, donde puedo, en primer lugar, aplicar o seleccionar el impuesto que quiero aplicar en mi factura, por ejemplo, un IVA exento, y luego ya puedo empezar a crear las líneas que tienen que constar en mi factura, ¿vale? Introduzco una definición o una descripción, una cantidad y un precio unitario. Puedo crear tantas líneas como yo quiera utilizando la opción de añadir línea y simplemente tengo que repetir este proceso que acabo de hacer, ¿vale? Luego accederíamos a forma de pago, donde vamos a seleccionar cómo queremos cobrar la factura, por ejemplo, transferencia bancaria, y veis que se activa este desplegable donde encuentro todos aquellos números de cuenta que he creado antes cuando he configurado mi empresa, ¿vale? Selecciono uno y simplemente tengo que finalmente seleccionar el vencimiento. Luego puedo acceder a descuentos y cargos, donde puedo añadir un descuento o un cargo al total de la factura, y finalmente puedo acceder a la sección de documentos adicionales, lo que me permite adjuntar un archivo PDF o similar a la factura que voy a enviar a mi cliente, ¿vale? Una vez hecho esto,
hay que utilizar la opción de guardar y vista previa y mi factura se va a crear en la sección de facturas y facturas emitidas, ¿vale? Este es un ejemplo de factura nueva que está recientemente creada. Veis que aquí podemos encontrar los datos de la factura y además en la parte superior tenemos el estado actualizado de la factura. En este caso es nueva porque la acabaría de crear y no la habría enviado, ¿vale? En la parte superior veis el menú principal de la factura, de tal forma que podría modificar la factura si quisiera, podría descargar la factura en diferentes formatos, PDF o formato electrónico europeo y español. Podría modificar el estado de la factura utilizando la opción de marcar como de forma manual. Y además, desde la opción más puedo utilizar otras opciones como duplicar la factura, eliminarla, etcétera, 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 ¿vale? Llegado al punto del envío, simplemente tendría que utilizar la opción de enviar. No voy a hacerlo ahora porque estoy en vivo, pero la factura se enviaría de forma automática. Si clico el botón, si aprieto el botón, claro, y pasaría de nueva a enviada. Este cambio de estado, lógicamente, se produciría de forma automática. Luego a registrada, según la red por la cual enviemos la factura, y finalmente aceptada. Además, si bajamos a la parte inferior, tenemos la actividad, donde podemos hacer un seguimiento de todo lo que ha pasado sobre esta factura, ¿vale? Si tenemos varias personas o varios usuarios que trabajan desde nuestra cuenta, podemos ver quién ha creado la factura, quién la ha modificado, quién la ha enviado. Y además, si nos rechazan la factura, recibimos una notificación parecida a esta, pero indicando que es un rechazo, que si la abrimos podríamos leer el motivo de rechazo que nos indica nuestro cliente, ¿vale? Entonces, como creo que tengo algo de tiempo, muy rápidamente voy a pasar a la sección de facturas recibidas. Vuelvo al menú de facturas y veis que aquí tenemos un submenú y accedo a facturas recibidas, ¿vale? El concepto es el mismo que con las facturas emitidas. Veis que aquí tengo un listado, a la derecha tengo el estado actualizado de todas las facturas recibidas y al final lo que hemos hecho es intentar facilitar esta gestión de facturas recibidas, ¿no? Porque todos recibimos facturas, pero algunas las recibimos en papel, otras a través de correo electrónico, otras facturas o otros proveedores nos dicen que vayamos a su plataforma y descarguemos la factura, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que hemos hecho es permitir al usuario recibir las facturas a través de diferentes canales para que puedan gestionarse todas desde esta sección de facturas recibidas, ¿vale? Y estos canales son, en primer lugar, subir una factura a B2B Router, se puede subir en formatos electrónicos o estructurados o incluso en PDF, y además también se puede crear la factura de forma manual, tal como os he mostrado la creación de la factura que queríamos emitir, ¿vale? La otra opción es intercambiar facturas entre usuarios de B2B Router. Esto es muy sencillo porque como las dos empresas están en B2B Router, el intercambio se produce de forma automática. También podéis recibir facturas a través de correo electrónico. Simplemente le tenéis que pasar a vuestro proveedor a la dirección de correo vuestra de B2B Router y ellos tienen que enviaros el correo típico con la factura adjunta y esta factura se integrará en vuestro espacio de facturas recibidas. También podéis recibir a través de redes públicas como son FACE-B2B, que es esta red nacional donde ya están intercambiando facturas electrónicas empresas privadas, o la red PEPL, que es esa red internacional de intercambio de documentos electrónicos, donde bueno, están adheridas prácticamente todas las administraciones públicas y cada vez más empresas privadas. Y finalmente, podéis integrar vuestro sistema de gestión con B2B Router para poder realizar toda esta gestión directamente desde vuestro ERP y automatizar todos estos procesos de recepción de facturas, ¿vale? Y ya para acabar, en la parte superior veis que tenemos el espacio de soporte desde donde podéis contactar con nuestro equipo de soporte. Yo aquí ya veis que tengo unos tickets abiertos que ya están cerrados. Para ello tenéis que utilizar la opción de nuevo mensaje, introducir el asunto, introducir el número de la factura si hay una factura relacionada y introducir un comentario que explique cuál es vuestra duda o problema y finalmente utilizar la opción de aceptar. Nuestro equipo de soporte recibe vuestra petición y la responde. Y este es un ejemplo de un ticket que yo habría abierto y el equipo de soporte ha respondido. Podría de igual forma volver a introducir otro comentario y reabrir este ticket, ¿vale? Y ya para acabar, en la parte superior izquierda tenéis el desplegable Mis Empresas, donde podéis
a crear más empresas o añadir más empresas a vuestro usuario utilizando la opción de añadir empresa. Y esto os permitiría gestionar varias empresas directamente desde vuestro usuario que luego encontraréis en este listado. Simplemente tenéis que navegar entre ellas para poder gestionarlas. Y por mi parte eso es todo. Si queréis podemos pasar a las preguntas y respuestas. Sí, gracias, Aleix.